¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Espero que me estén escuchando, porque no estoy teniendo Y retorno. se escucha bien, Gustavo. Perfecto. Bueno, hoy estamos a un año del primer informe, así que para nosotros es algo muy importante, es un hito muy importante. Así que como primera medida le vamos a dar la palabra a Daniel Rosato para que haga la introducción. Bueno, muy bien, gracias, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos y todas los presentes. Quería decir, bueno, como dijo Gustavo, realmente es un año que comenzamos con el Observatorio IPA y que realmente ha sido un éxito de entregando los informes en forma bimestral. Este es el sexto informe y creo que para nosotros es muy importante porque, como dijimos desde un principio, el Observatorio IPA nos ubica, nos dice dónde estamos parados, cuál sería el camino que tenemos que seguir. Es decir, la información que nos acerca a las pymes para nosotros es muy rica y realmente es información que nos sirve justamente a todo aquello que producimos y donde tenemos realmente, no solo las inversiones, sino tenemos una cantidad de trabajadores que tenemos que sostener, básicamente. En un año muy difícil, en un año de pandemia, donde nosotros comenzamos en una situación muy complicada porque no sabíamos realmente cómo teníamos que actuar. Hoy sí, hoy pese a este rebrote que hemos tenido, realmente a todo el sector de la industria nos agarra un poquito bastante más prevenidos porque sabemos cómo tenemos que actuar, lo que tenemos que hacer, cuál es la prevención que tenemos que tener, puertas adentro de nuestras fábricas, cómo tenemos que cuidar, preservar la salud de nuestros trabajadores en general. Y creo que eso es muy importante porque hace en cierta forma que la economía no se detenga, pueda seguir funcionando. Hoy los problemas que estamos teniendo los contagios no pasan, digamos, por la industria, por la producción, sino, bueno, por un relajamiento que hubo a fin de año y trajo estas consecuencias. Sin saber realmente qué va a pasar a futuro, realmente nosotros tenemos confianza de que vamos a tener un año mejor. El 2021 va a ser un año para el sector productivo, para el sector pyme, que vamos a ver mejores condiciones. Esto se debe en gran parte a que del gobierno se han realizado acciones, justamente acciones que tienen que ver con preservar la vida de miles de pymes a través de los subsidios en su momento de las ATP y por otro lado también con las acciones que están llevando adelante, que esto tiene que ver con los créditos, el financiamiento que está dando al sector pyme a través del Banco Nación, a través de los bancos, donde hay muchos que lo pueden tomar, otros no. No nos olvidemos que la pandemia ha dejado secuelas muy graves, muchas pymes. Tenemos más de 15.000 pymes que realmente no pueden, pymes industriales hablo, ¿no? En general, pymes industriales, que no están en condiciones para nada de poder acceder a un crédito. Entonces, creo que esto está de alguna manera, el gobierno lo sabe, lo está contemplando, y nosotros decimos que más allá de los sectores que hoy están saliendo con capital propio, porque están saliendo adelante, porque tienen la posibilidad de poder de recomponerse a través de una producción, de una demanda genuina que existe. Esto es no solo en algunos sectores, como el sector textil, el sector autopartista, sector calzado, algunos sectores que tienen que ver con el consumo masivo, donde son sectores que realmente han podido recomponerse a partir de una política en esos sectores
que hizo de que pudieran estar produciendo, trabajando, en algunos casos, como las terminales, prácticamente al 90-100% de su capacidad instalada. Lógicamente que tenemos sectores, la industria tiene sectores que están realmente lejos de producir al 100%, que necesitan justamente de poder trabajar y ponerse en marcha, pero dependen de sectores sensibles, hoy sensibles, como el sector del petróleo y gas, por ejemplo, sectores que sabemos muy bien que tienen un problema de ventas, las petroleras, YPF, bueno, todas las petroleras están con un gran problema de ventas debido justamente a la pandemia, donde al tener los aviones parados, el transporte público prácticamente paralizado, es lógicamente que hay una cantidad menor de combustible que se vende y eso repercute en esas industrias que a su vez, de la cual dependen miles de pymes. Y justamente, hablando de YPF, quiero agregar algo muy cortito sobre YPF, sobre la renegociación que está haciendo YPF, que creemos que, bueno, aparentemente se está encaminando, hay intenciones de aceptar la oferta de YPF del exterior y de los acreedores, y creemos que nosotros hemos salido desde Industriales Pymes Argentinos a darle el apoyo a YPF. ¿Por qué salimos a darle el apoyo? Salimos a darle el apoyo porque YPF representa trabajo para miles de pymes y decenas de miles de puestos de trabajo. Y creemos que YPF representa soberanía energética, representa parte de nuestro patrimonio. Y más allá de, digamos, los diferentes pensamientos, ideas y conclusiones que podamos escuchar, hoy hay una realidad y que tenemos que ver cómo hacemos para darle todo el apoyo a YPF y que YPF pueda negociar esta deuda y avanzar con todos los proyectos importantes que tiene adelante. Y creo que vamos a ir por ese camino, por eso nosotros decidimos, como industriales, darle este apoyo importante a YPF. Por otro lado, quería también agregar el tema para todo el sector pyme industrial, importante, las acciones que nosotros estamos pidiendo que se aceleren, justamente donde el gobierno es parte de proyectos importantes que nosotros hemos planteado del primer Congreso Nacional Industrial, junto con los sindicatos industriales, y es un proyecto de ley que es el Compra Argentino. Este proyecto de ley del Compra Argentino que es fundamental para avanzar en lo que es la generación de empleo en la Argentina. Es decir, hoy tenemos cantidad de empresas estatales, empresas privadas, grandes empresas, justamente que tienen que ver con el sector petróleo, el sector minero, donde reciben muchas empresas subsidios y donde realmente de alguna manera explotan los recursos naturales de la Argentina, y a cambio lo que nosotros pedimos desde el sector pyme industrial, que estos sectores puedan de alguna manera insertarse, integrarlas a este proyecto de ley de compra argentino para que puedan comprar más productos de industria nacional. Y creemos que esto es posible, por eso es que estamos muy atentos a que del gobierno nos convoquen para avanzar con este proyecto de ley que tenemos que presentar en el Congreso de la Nación, que se haga ley lo más rápido posible, porque eso es una acción concreta, una salida concreta para generar justamente mano de obra en la Argentina, que es lo que necesitamos. También dijimos que cuando se tomó la decisión de decir vamos a ir por el no despido, por la doble indemnización, extenderlo hasta fin de año, nosotros decimos que salimos a decir, está bien, pero realmente nosotros tenemos que, la solución ¿cuál es? Generar trabajo para que esto no exista. Porque nosotros planteamos claramente que el no despido, la doble indemnización genera conflicto puertas adentro de las pymes, en muchos casos, y que realmente por ese motivo tenemos que ir por medidas más superadoras, ¿sí? que hagan de que no haya despidos y que no sea necesario el doble despido,
porque que haya demanda laboral. Por eso es tan importante el compra argentino, que podamos avanzar junto con el gobierno y con los sindicatos industriales con quienes tenemos muchos acuerdos en común, muchos pensamientos que están alineados en cuanto a las necesidades, a lo que queremos las pymes y lo que necesitan los trabajadores. Y de ahí es que nosotros también, con esto voy redondeando algunas ideas que quería transmitir, es que nosotros también decimos que estamos totalmente de acuerdo con que haya un acuerdo de salario y precios. Hasta el momento nosotros veníamos denunciando sobre los fuertes aumentos de los costos de los insumos difundidos, que esto nos llevó a realmente a que muchos productos de la canasta familiar sufrieran fuertes aumentos. ¿Sí? Y esto es un efecto dominó, y que esto represente también para las pymes un sobrecosto, ¿sí? Que no podían, donde nos costaba mucho sostener, donde hablamos de incrementos en dólares que superaron hasta el 60% de productos, de materias primas de origen nacional, donde también, lógicamente, aumentaron las importadas, pero no en esa escala. Contra una misma materia prima hemos visto incrementos del 30 al 60%, es decir, 30% más aumentaron en Argentina que lo que aumentó en el exterior. Y creemos que, bueno, que ahí eso es parte de una clave, de la clave, digamos, de las consecuencias que podemos tener si no consensuamos, no hay un diálogo mayor para controlar estos incrementos, porque esto de alguna manera significa inflación. Y lo que nosotros, por eso decimos, estamos de acuerdo de este acuerdo de precios, totalmente de acuerdo, y que podamos, las pymes, que podamos tener una participación en este acuerdo, ¿sí? Porque hay que considerar, y con esto termino, que en el sector pyme industrial, ¿sí? Estamos no solamente aceptando o estando de acuerdo con incrementos en la mayoría de los sectores que hoy se están recomponiendo, sino tenemos un problema donde no se habla de este tema, que tenemos dentro de las empresas, por estar en pandemia, entre un 10 y un 30% de ausentismo, justamente tiene que ver con los trabajadores que se encuentran en sus casas, ya sea que quedan exentos por problemas de salud o mayores de 60 años, que no pueden asistir al trabajo, y donde nosotros desde las pymes estamos, digamos, sosteniendo toda esa cantidad de trabajadores, ¿sí? Y que realmente no tenemos ningún subsidio ni nada. Y que esto realmente es algo que se tendría que evaluar, porque hay muchas pymes que están en situación de crisis y le está costando mucho sostener toda esta fuente de trabajo, donde aquellas que están trabajando, que no están trabajando al 70, 80%, y están trabajando al 40% de su capacidad instalada. Así que, bueno, un poco con esto quería decir, hacer mención de algunos de los temas que venimos planteando de DIPA, hay muchos más, pero yo quisiera darle la palabra justamente Gustavo a Carlos Alonso para que puedan darle informe, y después si hay alguna pregunta, con mucho gusto vos la vamos a responder. Gracias, Daniel. Ahí va a empezar a contarnos un... ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Decía, ahora comenzamos con el informe que lo va a desplegar Carlos. De todas maneras, el archivo ya fue enviado vía chat y por las redes. Adelante, Carlos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como muchos ya saben, mi nombre es Carlos Alonso y soy el director del Observatorio IPA. Voy a intentar hacer un breve resumen de los principales análisis y las conclusiones de este que es el sexto informe del Observatorio, con el cual cumplimos un año haciendo las mediciones y análisis desde el espacio de la pyme industrial. Quiero aprovechar para resaltar la importancia de este año, digamos, de este aniversario, por llamarlo de alguna forma, por lo que implica en cuanto a la mirada y a la posibilidad de análisis desde el punto de vista de la industria pyme.
con una industria cuyas principales empresas se encuentran transnacionalizadas y en donde las decisiones dependen de cuestiones internacionales y no locales, inevitablemente todas las agrupaciones gremiales que éstas integren y sus miradas se van a ver tenidas, lógicamente, por intereses que no necesariamente deben buscar el desarrollo de la Argentina. Por eso, la importancia de este espacio industrial PYME y su mirada. Pero bueno, en cuanto al informe, como siempre, está estructurado en 4 partes. La primera parte es el análisis geopolítico, luego las medidas tomadas y su influencia en la industria, donde nos extendemos un poco en la Argentina, el cuadro con las principales normas del Poder Ejecutivo, y por último los indicadores económicos y el análisis de cada uno de ellos. Con respecto a la situación internacional, en línea con los análisis previos, las economías, durante el 2020 ha tenido una abrupta caída con signos negativos, excepto la economía china, que va a terminar creciendo levemente. Para el año 2021 se estima que China crezca alrededor del 8%, mientras que Estados Unidos espera alrededor de un 5,5% y Alemania un 3 puntos. En la comparación, China sigue sacando muchas ventajas en el crecimiento de su economía, tanto en el 2020 como en el 2021, y terminada la pandemia va a ser el claro ganador de esta etapa. Por supuesto, los grandes perdedores de la pandemia, de esta etapa de pandemia, son los países en desarrollo, y lo serán aún más por la falta de vacunas y sus endebles sistemas de salud que agravan y prolongan la crisis de la pandemia en estos países. Hubo caídas de cerca del 30% en Venezuela, 13% en Perú, 10 puntos en Argentina. Todo esto da un punto de caída en América Latina. Pero a diferencia de los países desarrollados, siempre la recuperación va a ser más lenta, perdiendo puntos en la comparación mundial. El comercio mundial también ha sufrido enormes retrocesos, y si bien no hay datos todavía fehacientes, todas las estimaciones apuntan a una caída muy pronunciada. Claro que siempre hay que resaltar que la pandemia solo agudizó las contradicciones previas de las economías. La guerra comercial entre Estados Unidos y China comienza mucho antes de la pandemia, y las economías habían comenzado un proceso de cierre de sus fronteras comerciales también varios años antes. Consecuencia de estas contradicciones surge la debilidad de Estados Unidos actualmente en lo político, con la problemática ida de Trump del poder y la asunción de Biden. Con respecto al trabajo, se perdieron 255 millones de puestos de trabajo durante el 2020, esto medido en horas de trabajo, y los salarios perdieron ingresos por el 8% del PBI. Y en el 2021 no se espera que la recuperación de las economías impacte de la misma forma en el empleo. O sea que, en resumen, la pandemia ha agudizado la crisis previa, la presión económica y la desigualdad en la distribución del ingreso, lo que de mediano o largo plazo redunda en una nueva crisis recesiva. Esto producto, obviamente, de la baja de los ingresos de la población. En cuanto a la Argentina, los indicadores muestran una recuperación lenta, pero paulatina, luego una caída de 10 puntos durante el 2020. Una economía que, a diferencia de la mayor parte del mundo, terminó el 2019 en una crisis recesiva y de restricción externa, y no fue claramente el mejor punto de partida para adentrarnos en la mayor pandemia, al menos de los últimos 100 años. Durante el 2020 se resolvió la crisis con los privados, restando aún el arreglo con el Fondo Monetario, y se le inyectó dinero a la economía a fin de sostener el empleo y tratar que no ingresen enormes sectores de la población directamente en la indigencia a través de IFE. Durante esos últimos 2 meses el gobierno mantuvo la misma línea, si bien muchos de los ATP ya habían sido discontinuados en el trimestre anterior, y no se tomaron muchas más medidas en lo económico, con la excepción de la reglamentación parcial de la ley de góndolas, ley que no tenemos dudas va a ayudar a la desmonopolización de los grandes canales de venta, favoreciendo la competencia. Por otra parte, como decía Daniel, el gobierno viene ofreciendo créditos limitados a ciertos sectores considerados estratégicos con tasas subsidiadas, lo cual es altamente beneficioso y fruto de un gran esfuerzo de las arcas públicas. Pero también es cierto que ese esfuerzo es necesariamente es producto de tener un sistema financiero que no se ocupa de la producción. Los bancos en general mantienen una enorme liquidez, en vez de volcarla en la producción, la invierten, tampoco toda, en bonos del gobierno, estresando el sistema financiero y provocando que, para sostener la base monetaria en el mismo nivel que a fines del 2019, en términos reales, el Banco Central sostenga tasas del orden del 44% efectivo anual, lo cual es no solamente incompatible con la producción, sino también con el consumo, y continúa siendo uno de los motores de la inflación.
Si el gobierno quiere terminar el 2021 con un nivel de inflación cercano al 30%, tiene que modificar esa situación armonizando las tasas con el objetivo del 29% de inflación que está en el presupuesto. Entendemos que debería existir una fuerte regulación del Banco Central para direccionar los créditos de los bancos y transformando las LELIQs en bonos de largo plazo con alguna cláusula de actualización por dólar, aprovechando justamente que el dólar está alto y una muy baja tasa. Y utilizar estos recursos que quedarían disponibles para financiar el sector productivo a través de los bancos públicos. Los bancos seguirían contabilizando ganancias, ya que en sus balances todos los bonos son a valor nominal, y se dejaría de estresar el sistema financiero sacando uno de los 3 factores de la inflación. Inflación que fue del 3.2 y del 4% en noviembre y diciembre. Índices elevados que no tienen explicación desde lo monetario, ya que la base monetaria se mantiene en términos reales, y sí lo tiene desde lo financiero, con las tasas y con la presión que ejercen ciertos sectores como los alimentos y los costos de insumos difundidos. Los primeros aprovechándose de la inelasticidad de la demanda de alimentos para conservar su rentabilidad, y los segundos aprovechándose de su situación monopólica para imponer sus precios con el mismo criterio de no perder renta. Perdón, Carlos, más alto puede ser. ¿Cómo? Un poquito más alto el volumen, porque no se escucha bien. Un poquito más alto. Sí, me pongo los auriculares. Sí, más alto el volumen. ¿Ahora me escuchan mejor? A ver, sí, a ver. Hay que un poquito la voz más alta. ¿Ahora? A ver, sí, a ver. Esperen que pongo ahora el micrófono, ¿se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Me parece que seguís con el micrófono de aire, Carlos, A porque ver. se escucha más o menos igual. ¿Ahora? Tratá de hablar más fuerte simplemente, Bueno, y igual se escucha bien. Hablo un poco más alto. Sí. Y más lento. Estamos corriendo atrás bueno. tuyo. Listo. Trato de hablar un poco más lento. Bueno, estaba hablando de los commodities, que es otro de los factores de la inflación, que sufrió un incremento a nivel internacional que repercute en la economía local. Las tarifas, que son otro motor de la inflación, que en realidad también son insumos difundidos, solo que están regulados por el Estado, no sufrieron modificaciones sustantivas, y lo mismo pasó con el mercado cambiario. Por lo cual, para justificar el aumento de la inflación, solo tenemos las tasas, los sectores concentrados de la economía y los precios de los commodities. Todos estos sectores sobre los cuales el gobierno tiene capacidad de accionar a través del Banco Central, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a través de acuerdos que permitan desenganchar los precios internacionales de los locales. Esta última parte fue algo de lo que se intentó hacer, por ejemplo, con el tema del maíz. Sabemos que es un tema muy, muy complejo, muy complicado lograr este desenganche de los precios, pero es algo necesario porque justamente esto que se dice que nosotros vendemos aquellos que comemos, con lo cual el aumento de los commodities a nivel internacional repercute necesariamente en la inflación local. Sabemos que no es una tarea sencilla, ni tampoco de corto plazo, pero como siempre, como todo, es necesario comenzar a andar esos caminos lo antes posible si queremos terminar con el flagelo de una buena vez con el flagelo de la inflación. El gobierno tiene por delante una ardua tarea, tiene por delante el acuerdo con el FMI y la pandemia, que por este año al menos tiene un final bastante incierto. Pero los obstáculos que tiene el país para el desarrollo, una vez que se acuerde con el FMI y se termine la pandemia, van a seguir estando. Esto lo quiero leer justamente a través del informe textualmente. En el informe un párrafo de aquellos que son algunos de los obstáculos para el desarrollo, el diagnóstico, es que tenemos una economía altamente concentrada y sin regulaciones ni controles por parte del Estado a través de la Comisión Nacional de la Competencia. Un sistema financiero sin una férrea orientación hacia el sector productivo por parte del Banco Central, la transnacionalización de la economía que dolariza los excedentes, la necesidad imperiosa de modificar la matriz insumo-producto para que el crecimiento de la Argentina no termine siendo un castigo por el desbalance que eso provoca en la balanza comercial, la estructuralización de la pobreza que margina enormes sectores de la población que ni siquiera cuentan con estadísticas ni siquiera cuentan
para las estadísticas como la del desempleo y la desintegración territorial con enormes costos de logística que impiden el desarrollo de regiones enteras. Sabemos, somos conscientes que el desarrollo de un país comienza por la industria pyme, y basta con eso para ver cómo alcanzaron el desarrollo los países que hoy están desarrollados. Y no debemos olvidarnos que Argentina en los años 60, previo a esta clasificación entre desarrollados y vías de desarrollo, era un país desarrollado. Y eso fue fruto de la industrialización del país. Y justamente lo perdimos por la destrucción de la industria. Por eso es que creemos firmemente que el desarrollo es a través de la industria pyme que no alcanza con una economía de incentivos. Necesitamos inversión a través del sistema financiero que acompañe al sector con tasas que permitan el crecimiento y demanda a través de leyes como el Compra Argentino. Debemos poner todo el poder de compra del Estado Nacional con la Ley de Compra Argentino. El Estado Nacional, las provincias, los municipios, al servicio del desarrollo de la industria. E incluir a todos aquellos que de una forma u otra usufructúan del Estado, como las petroleras, las mineras, y todos los que reciban algún tipo de subsidio o beneficio del Estado. Todos aquellos que contratan con el Estado y los contratistas de estos últimos. Todos ellos deben ser sujetos obligados al Compra Argentino. Y esto implica no comprar más caro o comprar productos de menor calidad, sino que es simplemente abrir una ventana de oferta de la industria nacional. Al respecto de esto, hace una semana atrás, Biden anunció en Estados Unidos el relanzamiento del Buy America, que es el compre estadounidense. Tenemos que entender hacia dónde va el mundo, si no vamos a estar perdiendo las oportunidades que se nos presentan. Quiero citar otro párrafo del informe con algunas cosas que consideramos imperiosas poner en marcha. Volver a poner en valor el ferrocarril, desarrollar corredores federales que nos acerquen como país y que permitan el desarrollo equilibrado del territorio, pero necesitamos hacerlo con nuestros recursos. Construir los vagones, las locomotoras, los rieles, la señalización y todo lo necesario para volver a conectarnos, movilizando los recursos que tenemos paralizados. Podemos hacer todo esto y mucho más. Quizás ciertamente tardemos el doble de tiempo que si compramos todo esto en el extranjero y llave en mano. Pero la externalidad económica que provoca obras de esta naturaleza supera con creces cualquier cálculo mezquino de precio y tiempos. El desarrollo se planifica, se construye y se piensa. Y se ejecuta a través de acciones de gobierno que pongan a la sociedad a trabajar en pos de ese objetivo. Tenemos que generar trabajo de calidad, mayor producción y mayores exportaciones, y sustituir las importaciones. Estas son las acciones de gobierno que nos van a permitir no volver a prorrogar la doble indemnización o medidas de ese tipo, porque la única forma de proteger el empleo es generándolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora pasamos a la parte de gráficos a través de Federico Maronchu. Federico. Bueno, muchas gracias. Acá voy a compartir una presentación en pantalla con algunos pocos gráficos como para dar una idea de un paneo sobre el informe. En el informe van a encontrar muchos más gráficos que estos que voy a mostrar, así que dicho esto, pasamos directamente a lo que veíamos en el informe 6. ¿Se ven los gráficos? No. ¿No? A ver, No. para share screen. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Sí, ahí está. Bárbaro. Entonces, empezamos un poquito como ya Carlos estuvo dando una buena idea de lo que se trata del informe, de primero un poquito de la economía mundial. Lo que se está previendo es una recuperación de todas las economías, obviamente siempre tomando en cuenta la situación como es al día de hoy, o sea, el mes de enero, febrero, que es cuando se hicieron las proyecciones, y teniendo en cuenta que las oleadas de COVID son hasta este momento. O sea, si claramente la pandemia puede modificar bastante alguna de estas proyecciones, pero al ser el año 2020 un año tan malo, es muy factible que haya crecimiento en la gran mayoría de las economías comparando una base tan baja, ¿no?
Esto es bueno para nosotros. Si se fijan, el último país que está en el gráfico es Argentina, que tenemos dos proyecciones y las dos dan crecimiento. No llegaría a compensar el crecimiento, la caída del 2020, más bien estaría cerca de la mitad de la caída, pero bueno, sería eh, una mejoría respecto de cómo veníamos no solo 2020, sino 2019, mitad de 2018. El que arrastraría el crecimiento mundial sería China, como ya lo viene haciendo este año, siendo el país que inició la pandemia, pero que no cayó, no es el que más cayó, ni siquiera tuvo un resultado negativo de su producto. Estados Unidos estaría con un crecimiento moderado, como también el área euro, lo cual permitiría recomponer un poco las relaciones comerciales con estos dos bloques. Em, a ver, perdón que me fui. Yendo concretamente a la Argentina, los últimos datos que tenemos son los de noviembre para muchos indicadores. Siempre los indicadores vienen con un par de meses de retraso algunos y otros son más instantáneos. Lo que se veía es todavía comparando con los meses de 2019 caída, pero si se fijan en este gráfico, las caídas son cada vez menores y por eso lo que se habla es cuando uno compara las series y sacando de la estacionalidad versus el mes anterior, ya son 7 meses seguidos de una recuperación de la economía en general. Así que, eh, digamos, nuevamente vuelvo a decir, esto depende, no del resultado de 2020, sino de 2021, de cómo vaya a resultar la vacunación, la pandemia, si la vacuna resuelve o no la situación, todos los problemas que ya sabemos, en los cuales no me meto porque no es mi especialidad, pero vemos que en ese mismo sentido la utilización de la capacidad instalada de la industria viene subiendo todos los meses, ya en promedio está en un 63%, o sea, es un valor más alto, no solo que todo 2020, lo de noviembre, sino más alto que todo 2019, cuando ya estábamos en un problema industrial importante. Para llegar a estimar el 63% hay que remitirse más a la primera mitad de 2018. Eso habría que hacer un gráfico más largo y ahí verían, previo a toda esa gran devaluación y todo el final del gobierno anterior, teníamos unos niveles así. Lo que habría que hacer es volver a niveles todavía más altos. Si pudiéramos ver 2015, 2014, estaríamos en niveles arriba de 70 en promedio, entonces todavía falta un poco de recuperación de la industria y para eso ahí Carlos y tanto Carlos como Daniel mencionaron unas cuantas medidas que son relevantes. Este 63 es muy desparejo, de acuerdo al bloque del que estemos hablando. Hay bloques que están con una utilización mucho más alta, o sea, no al límite todavía, porque todavía les falta, pero los productos minerales no metálicos y las industrias metálicas básicas están arriba de 75, mientras en la industria automotriz, que acuérdense que fue una de las más castigadas al principio de la pandemia, hubo un mes que hasta produjeron 0 unidades, está al 47%. Los textiles están al 50%, todavía queda margen para subir bastante en tanto y en cuanto se den las políticas adecuadas, se dé el contexto externo adecuado, se incremente el poder adquisitivo de la población. Este, Estos son datos que yo los puse porque sé que a todos les interesa. El gran problema que tiene este dato es que es viejo, por eso no lo pusimos en el informe, porque están actualizando más lentamente las fuentes, pero lo que quería mostrar en esto simplemente era que si bien las empresas siguen desapareciendo respecto de febrero de 2020, o sea, todavía estamos 17.000 empresas abajo, respecto de mayo, que fue el peor mes, estamos 3.572 empresas arriba, o sea, se ve una recuperación, pero todavía nos faltarían unas cuantas más para volver a los niveles pre-pandemia. Eso sería en la economía en general. Los más afectados serían el comercio mayorista y minorista, claramente por todo el tiempo estuvieron cerrados y no pudieron aguantar los servicios de alojamiento y comidas, hoteles, restaurantes, también los que tuvieron más tiempo las medidas restrictivas.
para la industria manufacturera, respecto de febrero, estamos 82 empresas abajo, o sea, bastante mejor que la media de la economía, y estamos 1.200 casi mejor que en mayo, o sea, estamos recuperando a bastante buen ritmo. Respecto a los trabajadores, estamos 202.000 trabajadores menos que en febrero de 2020. Esto es un gran problema porque gente desocupada, gente que no cobra salario, que su situación termina en la pobreza en poco tiempo, porque ya no tenían capacidad de ahorro antes, ahora probablemente sea peor inclusive. Pero la buena noticia que son 70.000 más que en mayo, que fue el peor momento, con lo cual esperaríamos que esto sí continúe mejorando. Ya sabemos que noviembre y diciembre fue mejor, así que esto continuó en la mejoría. Y para la industria manufacturera, la buena noticia es que son 11.810 trabajadores más que en febrero, o sea que previo a la pandemia, y 27.400 más que en mayo de 2020. O sea, en la industria manufacturera ya estamos en los niveles más o menos de enero 2020, diciembre 2019, así que ya faltaría, obviamente, vuelvo ahora más ambiciosamente, recuperar los que se fueron perdiendo en 2019 y 2018. El sector externo todavía muestra un resultado positivo, pero lo que se está viendo, esto se va a ver más en la próxima filmina, eh, es que el resultado es un poquito peor que en 2019. ¿Por qué? Porque tenemos fuerte caída en las importaciones, porque nuestro consumo de importaciones es menor, porque la depreciación del tipo de cambio, las restricciones, etcétera, pero también tenemos que nuestras exportaciones son menores, básicamente por todas las medidas restrictivas que hemos tenido y porque el mundo se cerró y sobre todo en los primeros meses de la pandemia, eh, consumió menos de nuestros productos, hizo menos pedidos de los nuestros. Esto se ve claramente cuando lo ven acá. Si se fijan, son casi 9.000 millones en los primeros 11 meses de 2020, casi 9.000 millones menos de dólares de exportaciones versus unos 7.000 y pico millones menos de importaciones, que hace que, si bien la balanza siga siendo positiva, con lo cual por este lado tenemos menos presiones sobre el tipo de cambio, siga siendo no lo deseable. O sea, lo deseable sería ya empezar un proceso de no incrementar importaciones, sino más bien incrementar exportaciones, y que las importaciones se puedan ir sustituyendo paulatinamente. Eso por ahí lo hablamos un poco en el informe, que pese a que las importaciones han caído, no se ha visto un proceso de sustitución, sobre todo en los que es bienes de consumo. Las importaciones de bienes de consumo cayeron y no se vio un incremento similar de producción nacional, que sería la que debería reemplazarla. Para eso necesitaría tal vez algunas políticas como las que se estaba mencionando antes, las de compre argentino, más financiamiento. Nosotros acá, tanto en el Congreso como en el informe y en el resumen que se hizo del Congreso, mostramos un poco todas esas problemáticas de lo que es lo que necesita la industria para pegar un salto adelante y volver a niveles de país de desarrollo que hace mucho no lo tenemos. O sea, más allá de los componentes cíclicos que tiene la economía, que hace que tengamos periodos de crecimiento, después se intercala con periodos de caída en la producción, pero digamos, básicamente entre los modelos, entre los sectores ganadores, si ustedes miran sector por sector, el sector que ha salido sin caída en todo el periodo de pandemia es el de intermediación financiera. O sea, claramente no hemos logrado todavía revertir un, un modelo financiero por un modelo que sea más productivo. Necesitaríamos por ahí, como dijimos, cosas como las que voy a mencionar ahora. Eh, en este gráfico que muestra ahora seguimos con un tema de tasas, que era lo que venimos mencionando, yo creo que desde el primer informe, el tema de que las elevadas tasas hacen que haya escaso financiamiento.
por un lado, las empresas, los privados no pueden tomarlo porque llega un momento no se puede pagar. Por otro lado, las tasas elevadas responden, a ver si lo puse en el, no, en el informe lo van a ver, que las tasas, la elevación de tasas sigue claramente a la tasa de política monetaria, o sea, mientras se quiera seguir secando el mercado de pesos a través de las LELIQ, creyendo que la inflación viene por el lado de la emisión monetaria y únicamente por ahí, como se suele creer, y porque se difunde demasiado esa teoría y se olvidan unos cuantos componentes que ya mencionó Carlos antes y que son incluso mucho más importantes que la emisión, eh, la tasa puede seguir siendo elevada. Y lo que se está viendo es que un solo mes la tasa de política monetaria se bajó de 38 a 36, al mes siguiente la volvieron a subir a 38. Eso hace que la línea blanca que ven en el gráfico, fíjense lo que venía bajando, bajando desde la época del final del macrismo, que tenía unas tasas exorbitantes, hasta septiembre, y a partir de septiembre vuelve a subir, con lo cual el crédito vuelve a caer. O sea, eso es una dinámica de espejo, digamos, por llamarlo de una manera. El segundo problema que veíamos también es el tema de las presiones que tiene a aumentar los precios las empresas, lo que se ven entre todos los factores que fuimos mencionando, la tasa, y acá en esta agregamos el tipo de cambio. El tipo de cambio si sigue depreciando, esto también generalmente pega en los precios que recibe la industria en sus insumos, y de alguna forma tiene que este, disminuir sus pérdidas o lograr paliarlo de alguna forma y aumentando los precios, pero no lo logra. Si miran el gráfico, ven que siempre queda un poco por debajo, y la apertura que se hace entre las dos líneas, la amarilla y la blanca, se sigue incrementando un poquito. Eh, el segundo, y tercero, y con esto termino, que mencionamos como factor, que es todavía más importante, es el de los insumos difundidos. El tema de insumos, lo que sucede es que está muchas veces en oligopolios o en monopolios, y pueden fijar los precios con cierta comodidad. Si se fijan en el gráfico, cómo se va abriendo lentamente, por ahí deberíamos hacer uno de los últimos meses, cómo se va abriendo los precios de los insumos difundidos de los de la industria manufacturera, mostrando que los de los insumos pueden crecer más rápido, con lo cual la industria no puede llegar a absorberlos de la forma, porque la industria manufacturera, no se olviden que cuenta también con una restricción fundamental, que es la demanda, y la demanda, luego de 2 años y pico de crisis, después de un año entero de pandemia, está bastante deprimida. Entonces, la industria tiene límites para los incrementos de precio. En cambio, el insumo difundido puede seguir incrementando sus precios mientras la industria quiera producir, ¿no? Y el último gráfico, este es más bien una incógnita, muestra la presión que tuvo durante todos los años 16 a 19 de, sobre los precios del precio de la energía eléctrica, básicamente por la liberación de tarifas. Si se fijan, te parece una escalerita, por cada vez que se decidía un aumento, se pegaba un salto, y a partir de los últimos meses, cuando ya viene la parte eleccionaria y todo lo que es 2020, está primero la disminución de los aumentos y después el congelamiento. Y lo que nos queda ver es cómo se hace la salida de este esquema de congelamiento, porque uno puede leer que hay muchas formas de segmentar esto. Queda por ver cuál es la que elige el gobierno, como para ver cómo impactaría esa liberación, por llamarlo de una manera. Liberación me refiero en el sentido que no estén totalmente congeladas, cómo impactaría eso en el futuro en los precios mayoristas de las industrias manufactureras, y por ende después en el precio que recibe el público, el consumidor. Eh, Dicho esto, vuelvo a remarcar lo que ya remarcaron Daniel y Carlos, la necesidad de políticas de financiamiento, la necesidad de bajar las tasas, la necesidad
políticas de desarrollo, como hablaba Carlos, de los temas de corredores federales, de trenes, la necesidad de una política crediticia que venga del Estado directamente, que ya tenemos algunos proyectos ahí dando vuelta, pero todavía haría falta más. eh, y bueno, esto permitiría de una vez lo que nosotros queremos, que es romper ese círculo de crecimiento y caída permanente que tenemos en las últimas décadas, y tener un país que tenga una industria desarrollada y con trabajo de calidad y buenos salarios. Eso eh, se, se da para hacer. Así que con esto los dejo a Daniel o a quien siga. Muchas gracias, Federico. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, creo que este es el momento. No sé si se escuchó lo que dije, por eso. ¿Se había escuchado? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó perfecto, Gustavo. Listo. Daniel, entonces, para cerrar un poco esta presentación. Bueno, sí, claramente y realmente fue tanto Carlos Alonso como Federico fueron muy claros en su exposición. Claramente se marcó desde el observatorio los problemas que hacen a la producción para el sector pyme industrial, para la industria. Así que creemos que los problemas básicamente, como dijeron, radican en el costo de los insumos, ¿sí? Que vienen aumentando en forma permanente por encima de todas las proyecciones que uno puede hacer, y eso impacta sin ninguna duda muy fuerte para el sector pyme industrial, porque no nos olvidemos que las pymes compramos los insumos que utilizamos para producir en dólares, a precio dólar, ¿sí? Es decir, los pagamos a precio dólar y vendemos en pesos. Entonces, esto de alguna manera afecta, y en muchos casos la rentabilidad viene cayendo, cae del sector pyme, porque estas variaciones que vamos teniendo con el tipo de cambio, sin ninguna duda que afectan, porque vendemos, nosotros compramos a veces a 30 días en dólares y vendemos a 30, 60 días en pesos. Entonces, sin ninguna duda que también eso genera esa variación de los costos de los insumos difundidos, genera cierta especulación en algunos sectores, y esa especulación, sin ninguna duda, produce incrementos en los precios de los productos, que de alguna otra manera terminan en la góndola. Si tenemos el caso más allá de lo que son los productos o los insumos que tienen que ver con el acero, con el aluminio, con el polipropileno, ¿sí? Que es un ejemplo muy concreto de lo que estoy hablando. También está la harina, por supuesto, que la harina impacta también muy fuerte, aumenta en pesos, pero ha aumentado el 100% de lo que va la pandemia. Y esto sin ninguna duda que se ve, más el aumento del polipropileno, que es en dólares como insumo para producir todo lo que son los packaging, que termina de alguna otra manera en la góndola de los supermercados. Esto impacta muy fuerte, y es lo que produce, justamente lo que genera estos aumentos en algunos casos desproporcionados. Y genera también una psicosis y una especulación que nosotros lo podemos ver en forma generalizada, y que lo que vemos permanentemente como temas de discusión o temas de debate diariamente, lo que representa o lo que se generan los aumentos, que en muchos casos son injustificados y son pura y netamente especulativos, pero ocurren, es una realidad. Y esa realidad hay que enfrentarla con otra realidad, que es justamente ver cómo hacemos para contener estos precios y para poner justamente en discusión el por qué aumentan estos costos fijos para la producción.
Más en un momento donde tenemos un costo de la energía para la industria, en el caso del gas, por ejemplo, donde con respecto a hace 2 años atrás, estamos pagando un gas, o hace un año atrás, estamos pagando un gas en dólares un 50% más barato, en dólares, ¿sí? Y donde tenemos una energía para la industria que prácticamente se está pagando al mismo precio que hace un año, prácticamente. Es decir, el incremento ha sido mínimo. Entonces, esto sin ninguna duda pone en una mayor competitividad a la industria en cuanto al consumo de energía, porque con respecto a hace 2 años atrás estamos pagando a un menor precio en cuanto a incidencia en los costos de la producción, donde pasamos a tener de hace 2 años que pagábamos, el costo era un 25%, llegaba de entre un 20 a un 30% el costo por unidad. El costo, el componente era energía, en porcentaje, contra ahora que ha bajado a la mitad. Así que eso por un lado. Por el otro lado, el tema como problemática es la logística. La logística realmente, bueno, es un problema. Como bien decía, más que nada, esto se ve muy reflejada, esta problemática, en todo el interior, en las provincias, de todo el interior del país, donde tienen la mala suerte de estar a, bueno, la distancia y los altos costos de los fletes terrestres, al no poder contar con el flete, digamos, como dijo Carlos Alonso, el tema ferroviario, ¿sí? La logística ferroviaria, que eso abarataría muchísimo. Bueno, eso donde es uno de los grandes desafíos que tenemos que atender de ahora en más, junto con las hidrovías, junto con todos lo que hoy se está planteando para poder abaratar los costos, no solamente para el mercado interno, sino también para que las pymes, la industria, pueda tener un costo más beneficioso para exportar. Y justamente hablando de la exportación, ahí es donde también quiero atar el tema del costo de los insumos difundidos. Si nosotros nos aumenta en dólares, nos deja descolocado justamente para poder exportar. Y estamos en un momento donde realmente eso está ocurriendo y donde claramente hemos reflejado una caída en las exportaciones importante. Entonces, acá tenemos que apuntar justamente cuando hablamos de exportación, ver las necesidades, los factores, cuáles son los inconvenientes que se presentan al momento de exportar y dónde tenemos que justamente negociar para que las empresas, las industrias que hoy puedan exportar no se vean afectadas justamente por un mayor costo en las materias primas, en los insumos, especialmente aquellas que son de producción nacional, ¿no? Que justamente son las que han aumentado en algunos casos más del 60% en dólares. Y el financiamiento, por supuesto, el financiamiento es clave. La industria tiene que salir con un financiamiento blando, el gobierno está lanzando, bueno, paquetes de financiamientos para que reactivar y motivar el sector. A lo mejor debería ser a una menor tasa en algunos casos. El problema es que no todas las pymes están en condiciones de poder acceder a estos créditos. Sabemos que hoy una pyme que tiene un problema en los balances no tiene acceso al crédito. Entonces, esto lógicamente ahí es donde vamos a encontrar una salida más lenta para la reactivación y lo que tiene que ver justamente las inversiones a través de la producción, a través del financiamiento, porque muchas pymes, y que son una cantidad importante, más de 15.000 pymes, como dijimos hoy, no pueden acceder a un financiamiento. Así que esto es un proceso que va a ser lento, esto es un problema que existe a nivel mundial, pero nosotros seguimos sosteniendo que no podemos quedarnos conformes con lo que pasa en el mundo, sino tenemos que pensar lo que pasa en Argentina. Y que Argentina tiene grandes oportunidades, tenemos una gran oportunidad porque existe un gobierno que quiere ayudar a las pymes. Nosotros decimos que valoramos
este apoyo, pero necesitamos intensificar el diálogo para avanzar más rápidamente en estos proyectos que nosotros estamos trabajando y hemos trabajado junto con también los sindicatos, junto con los trabajadores, en el primer Congreso Nacional Industrial que realizamos el año pasado, para concretamente poder avanzar en estos proyectos que hacen la generación de empleo y donde decimos que en muchos casos vemos cómo estamos perdiendo fuentes de trabajo y estamos perdiendo las pymes trabajo que vemos cómo pasan por el costado, debido a que justamente se realizan también, en algunos casos, pese a que cayeron las importaciones, pero se realizan importaciones que claramente pueden, productos, ya sea bienes de capital, maquinarias, y que se pueden comprar en el país, y nosotros justamente por eso estamos luchando, estamos insistiendo justamente en avanzar con este proyecto de compra argentino, porque apunta a eso, apunta a sustituir importaciones, apunta a ver cómo seremos más competitivos, y esto ata un montón de cosas más que tienen que ver con el desarrollo industrial, tiene que ver con cómo mejoramos y qué hacemos junto con organismos como el INTI, que es tan importante en la Argentina y viene trabajando en forma sostenida muy bien, viendo cómo hacer para atender las necesidades de las pymes, y donde ahí tenemos también una oportunidad que tenemos que aprovechar a este importante instituto que nos ofrece esta posibilidad para todo el sector PYME. Así que junto con ellos, junto con el Estado, tenemos que avanzar rápidamente. Y el reclamo, lo mejor, no pasa por una desconformidad, sino pasa por decir, apretemos más el acelerador, porque las oportunidades están y no las podemos desaprovechar. Así que, bueno, nada más por mi lado, no sé si va a haber una pregunta, y si no, con esto culminamos, Gustavo, el informe, y agradecerle a todo el equipo, tanto al observatorio como a todo el equipo que está detrás de este observatorio, Camila, Constanza, Nancy, que vienen trabajando realmente diariamente y para darle a todas las pymes, transmitirle todo lo que se hace del observatorio y desde IPA, ¿no? Así que gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ya se circuló el informe y, como decís vos, muchas gracias a todo el equipo que pone mucho esfuerzo para generar este informe bimestral. Y como siempre, recomiendo la lectura. Recomiendo la lectura y seguir el hilo de estos informes, que es muy importante para la toma de decisiones también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo informe.